Dios ha dicho claramente en su palabra que Él ha colocado al hombre en una posición de liderazgo. Liderazgo en el hogar, como esposo, como padre, liderazgo en la iglesia. En 1 Corintios capítulo 11, Pablo dice claramente que Cristo es la cabeza de todo varón, que el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Eso quiere decir que el hecho de ser cabeza de ninguna manera denigra a la mujer, como no le denigra al Señor Jesucristo estar bajo la autoridad de su Padre como Dios el Hijo. Sin embargo, Dios ha puesto al hombre como el líder del hogar. Dios ha puesto al hombre como el líder en la iglesia. La pregunta que estaremos trabajando en la conferencia en la Iglesia Bíblica de San Pedro del 24 al 25 de mayo próximo es ¿qué es lo que pasa tanto en el hogar como en la iglesia que muchos hombres no asumen ese liderazgo dado por Dios? Nosotros no podemos ser simplistas al responder una pregunta así. Yo creo personalmente que las razones de por qué eso ocurre son varias. La primera puede ser por ignorancia de lo que la palabra de Dios enseña. Hay muchos creyentes que no conocen el papel que le corresponde jugar en una esfera y en la otra porque no conocen la enseñanza de la palabra de Dios al respecto. Nosotros tenemos la Biblia en nuestras manos, nosotros tenemos la opinión de Dios. No es lo que el hombre opine lo que debe primar en el hogar y en la iglesia, es la opinión de Dios. Y una de las cosas que vamos a hacer en esta conferencia precisamente es enseñar lo que la Biblia habla acerca de este tema. Pero yo creo que también puede haber pereza. Es más fácil dejar que otros hagan a yo tomar el papel dominante y hacer lo que se supone que yo debo hacer. Así que por un lado hay ignorancia bíblica, por otro lado simplemente hay pereza. Pero también, lamentablemente, tenemos que señalar que en algunos casos el problema es falta de compromiso con el Señor Jesucristo y falta de compromiso con la iglesia. Cuando yo tengo un compromiso con Cristo, mi pregunta a Cristo es, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? La pregunta no es, ¿a qué yo me siento más inclinado? ¿Qué es lo que es más fácil para mí? Nosotros queremos hacer la voluntad del Señor. No olvidemos que en ese texto que acabamos de mencionar, en 1 Corintios 11:3, dice que Cristo es la cabeza de todo varón. Eso quiere decir que mi liderazgo como hombre es un liderazgo que ha sido delegado por el Señor. Y yo debo preguntarle al Señor qué es lo que se supone que yo debo hacer con ese liderazgo y cómo debo hacerlo. Y ese es otro de los temas que vamos a estar tratando en la conferencia Dios mediante. Y pedimos al Señor que realmente pueda traer con toda claridad su palabra en el contexto de estas conferencias. ¿Qué debemos esperar en esta conferencia? Bueno, la forma más fácil de decirlo es enseñanza bíblica en cuanto al qué y en cuanto al cómo. Nosotros tomaremos la palabra de Dios y vamos a estar explicando a través de ella qué significa este liderazgo, qué implica este liderazgo, no solamente en la iglesia, sino también en el hogar, porque una cosa necesariamente está relacionada con la otra. Vamos a estar viendo lo que la palabra de Dios enseña acerca del alcance de este liderazgo y cómo nosotros los hombres podemos ejercer este liderazgo en una forma piadosa. Es importante que nosotros señalemos que el hecho de que Dios ha puesto al hombre como cabeza es una responsabilidad, no es un privilegio. Algunas personas abusan de su autoridad y nosotros tenemos que establecer claramente que la idea de liderazgo en la Biblia es presentada en el contexto del servicio. Mientras más líder una persona es, más se supone que debe servir. Entonces estamos hablando de un líder siervo. Y una de las cosas que debemos esperar en esta conferencia es cómo nosotros podemos ejercer ese liderazgo en una manera piadosa para beneficio de la iglesia, para beneficio de mi esposa, para beneficio de mis hijos, y todo eso obviamente a la luz de la enseñanza de la palabra de Dios. Todopoderoso, que nunca cambia, que nunca cambia, grande es tu amor. Aunque esta es una conferencia para hombres, mi primera exhortación va dirigida tanto a hombres como a mujeres. A las mujeres les conviene que los hombres asuman su liderazgo en la iglesia, que asuman su liderazgo
en el hogar, y yo les exhorto a hombres y mujeres que por favor oren por esta conferencia. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada sin la ayuda de la gracia, del poder de Dios a través de la obra de su Espíritu. Así que mi primera exhortación es: oren por esta conferencia. Mi segunda exhortación a los hombres es: preparen sus corazones para escuchar la palabra de Dios. Deben ir con la actitud de Isaías en Isaías capítulo 6. Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué tú quieres que yo haga como hombre? ¿Qué tú quieres que yo haga en la iglesia? ¿Qué tú quieres que yo haga en mi hogar? ¿Qué tú quieres que yo haga en la sociedad? Y en tercer lugar, por supuesto, que asistan a la conferencia. Yo espero que el Señor nos conceda un buen tiempo donde no solamente tengamos instrucción de la palabra de Dios, sino también una buena comunión entre los hermanos, que Dios descienda en medio nuestro y que su gloria pueda ser evidente en cada una de las reuniones que vamos a tener en la iglesia de San Pedro, la iglesia bíblica de San Pedro, los días 24 y 25 de mayo. Así que los esperamos. Si no te tuviese a ti, que me diste tu amor.